Diferencias entre el Investor Deck y el Pitch Deck. Ejemplos de cada uno de ellos. Hacer un pitch en el que vendas y emociones a tu público objetivo. Cómo adaptar tu pitch a la fase de tu proyecto o al público objetivo al que te diriges. Cuál es la estructura del pitch deck y qué contenidos hay dentro de ella. Además de muchos trucos y sesgos para llevar al siguiente nivel a tu presentación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Airfair. En esta ocasión trataremos un tema genérico de las startups como es cómo hacer un pitch deck. No solo trataremos cómo hacerlo, cuáles son sus diferentes partes, sino que también os daré unos consejos generales y cuál es su principal diferencia contra el Investor Deck. Mucha gente se acaba liando y os explicaré cuál es la principal diferencia y cuándo debéis mandar uno u otro. Una de las cosas primordiales que quiero que os quedéis y que quería destacar en este vídeo es que un pitch deck y al final una presentación no deja de ser una venta. Al final tenéis que concienciaros que allá donde vayáis y allá donde habléis de vuestra startup, sea para la persona que sea y sea para el stakeholder que sea, siempre vais a tener que venderos. Al final, como mucha gente dice, todo en la vida es una venta. Por eso lo que os quiero decir y que os quede claro es que debéis siempre intentar pensar una estrategia de qué es lo que queréis contar y por qué lo queréis contar y qué es lo que queréis conseguir de la otra persona. Esto lo hilo también con que es fundamental que en tu discurso conectes emocionalmente con las personas. Al fin y al cabo, lo que nos lleva a nosotros y a todos los seres humanos a tomar decisiones son esas emociones que nos genera una persona. Es verdad que en cuestión de instantes podemos saber o podemos intuir si una persona nos caerá bien o no y habremos decidido si vamos a comprar un producto o no cuando entremos a una página web. Por otro lado, os quería destacar que el pitch deck que veremos a continuación en qué consiste depende mucho de la fase en la que esté tu proyecto. Es verdad que si estás en una fase muy inicial en la que apenas tienes métricas, apenas has conseguido validar y es una startup pre-seed, evidentemente lo que deberás remarcar es la oportunidad que existe en el mercado y cómo va a crecer este mercado si aún no lo ha hecho y por qué tu equipo será el ganador y cuál será la propuesta de valor que ofrecerá este equipo al mercado en frente a su competencia. En unas fases más tardías, evidentemente, cuando ya haya una validación del mercado o incluso un product market fit, lo que trataremos es demostrar esas métricas y demostrar el crecimiento que tiene nuestra startup y por qué debemos financiarla para que de alguna manera aceleremos y pisemos el acelerador de crecimiento de nuestro proyecto. Por tanto, como digo, lo que deberemos de entender es muy bien en cada momento cuál es nuestra propuesta de valor y cuál es lo que nos hace fuerte para así mostrarlo a ese inversor, ya digo, sea en etapa inicial donde es una idea con un PowerPoint o estamos hablando ya también de etapas mucho más tardías. Un punto también muy importante que deberéis destacar en vuestra presentación es la interacción con el público. Como decía anteriormente, debemos conectar con las personas a las que en cada fase debemos contarle una cosa. A un inversor le podrá interesar más las métricas, tamaño de mercado y por otro lado al usuario lo que deberemos es demostrarle y de convencerle de que tiene ese problema y de que nosotros tenemos esa solución y por qué nos debe de elegir. Como último consejo os daría que en un pitch y en cualquier presentación que hagáis siempre intentéis practicar mucho. Yo una cosa que siempre hago es prepararme una hoja donde apunto las cosas que quiero decir, en este caso ya las tenéis en la propia presentación, en el propio pitch deck y sabes que tienes que mencionar esos puntos y esos topics. De ahí en adelante practica de forma fluida, sin un guión fijo, sino que de alguna manera interiorices lo que quieres decir y te aseguro que cuando te pongas frente al público y tengas muchos nervios, seguro que te surge ese discurso que no te has aprendido de memoria, sino que has practicado y has hecho tuyo propio ese discurso con los temas o asuntos que tú querías comentar. Para aquellos que no sepáis, un pitch deck es aquel documento en el cual sirve de apoyo a la hora de presentar tu startup, tu proyecto a un grupo de inversores. Esta presentación y estas slides lo que pretenderán es servir de apoyo, como digo, durante tu presentación, por lo que, como ya veremos a continuación, el principal foco debería estar en mantener simple la presentación. Sin embargo, cuando hablamos del Investor Deck, hablamos de también una presentación en la cual se va a exponer tu startup o tu proyecto. Sin embargo, en esta ocasión no estaremos nosotros presencialmente y nosotros no estaremos ahí para apoyar la explicación. Es por tanto que en este Investor Deck lo que primará será la información. Si antes decíamos que el foco debe estar en la simpleza, en este caso nuestro foco deberá estar en que aquella persona que lea ese documento sea capaz de entender de qué va tu proyecto. Una vez explicado cuál es la diferencia entre el Investor y el Pitch Deck, vamos a ver un ejemplo donde se clarifica perfectamente. Vale, como estaréis viendo por pantalla, lo que tenemos aquí es el Investor Deck
de una startup llamada Benevolent AI. He obtenido este documento a través de la plataforma Capital Cell. Capital Cell es una plataforma que ofrece la posibilidad de hacer crowdfunding a startups, a proyectos y a empresas del ámbito de la salud o del ámbito bio. Si nos adentramos un poco en cómo es este documento, al final es una presentación, unas diapositivas en las cuales se va a explicar de qué va la startup, cuáles son los miembros, cuál es el mercado, cuál es su propuesta de valor, etcétera, ¿no? Y como veis, las diapositivas están llenas de texto y de detalle para que aquella persona que lea este documento pueda entenderlo todo perfectamente. Como veremos a continuación, cuando se habla de un pitch deck, evidentemente estas slides servirán únicamente, como digo, de apoyo y el objetivo principal será la simpleza. Como veis, este es un pitch deck del proyecto iContact, que es un proyecto que nosotros pusimos en práctica en uno del hackathon de Google en Málaga, llamada Startup Weekend. Luego veremos un poco con más detalle cómo se estructura, pero básicamente lo que quiero es que os quedéis es la simplicidad versus el investor deck. Como aquí tratamos de poner una única palabra para que el usuario no se pierda y que nos pueda seguir durante la charla. Como veis, frases muy cortas, 3 puntos clave con 3 palabras clave, 3 iconos, simplicidad. Y al final nosotros esto lo que nos va a dar es contexto a la hora de explicar cuál es la productividad, por qué es fácil de utilizar y por qué mejora la comunicación. Vale, ahora que ya sabemos cuál es la diferencia entre el investor y el pitch deck, vamos ahora a utilizar unas diapositivas de apoyo del deck thinking de Slide Hacker. Un saludo aquí a Nacho, que nos dio una charla durante uno de los hackathon de Demium. Espero que no les moleste que utilice como apoyo para este vídeo en cómo se estructura un pitch deck. Si alguien necesita apoyo en las slides y diapositivas, estos chicos son geniales y la verdad que si vais a su página web vais a ver lo increíbles que son y los cracks que son. Así que nada, vamos a ello. Vamos a pasar a ver cuál es la primera diapositiva clave que debe incluir tu pitch deck. Este es el problema. A mí me gusta que el problema se defina en una única frase, que tú puedas explicárselo, por ejemplo, a tu abuela, que tú seas capaz de explicar cuál es el problema que quieres resolver sin muchos rodeos. Una frase corta. Como veis, aquí Nacho nos expone 3 puntos clave del problema. En ocasiones no tendremos 3 puntos claves, tendremos 2 o incluso 1. Yo siempre abogo por la simplicidad. Como veis, a nivel de diseño únicamente utiliza iconos, una keyword y una breve explicación. Aún así, yo mantendría solo la keyword y el icono. La siguiente es el why now, ¿por qué ahora? Y muchos de los inversores lo que quieren saber es por qué este mercado en el que tú estás atacando va a crecer tanto y por qué existe una oportunidad. Aquí lo que se suelen incluir son gráficas y estadísticas y al final números que abogan por el gran mercado en el que tú te pretendes introducir o el gran crecimiento que tendrá a largo plazo. En ocasiones existen eventos puntuales, eventos externos, como por ejemplo una legislación o una nueva herramienta como pueden ser la inteligencia artificial. Todo este tipo de eventos permiten y solucionan problemas que antes no se podían solucionar y por tanto es por ello que es un buen momento para crear una startup alrededor de estos mercados. El siguiente es la propuesta de valor, es decir, qué vamos a aportar nosotros a los usuarios. Y esto no quiere decir que le contemos cuál es la solución en sí, sino qué propuesta de valor va a obtener el usuario. Esta propuesta de valor se puede subdividir en 2-3 puntos. Yo siempre recomiendo utilizar 3 valores, como podéis utilizar aquí en esta gráfica, y ponerla en el centro. Yo este cuadro, por ejemplo, lo eliminaría y siempre me centraría en 3 conceptos para mantener la simplicidad en todo momento. Ahora os voy a poner un ejemplo para que entendáis bien la diferencia entre problema, solución y propuesta de valor. Y es que si, por ejemplo, te quedan grandes los pantalones y quieres utilizar una correa, que es en este caso la solución, nosotros entonces lo que propondemos como propuesta de valor será comodidad, será flexibilidad y es un poco lo que el usuario percibirá de nuestra solución, pero en sí la solución que veremos a continuación es el propio cinturón, cómo de largo va a ser este cinturón, qué número de agujeros va a tener. Esto es en sí la solución y cómo lo vamos a llevar a cabo, pero lo que ofrecemos es comodidad, es confort, es que el pantalón realmente no se te caiga, ¿no? Y es un poco la diferencia. Por tanto, como digo, la solución es en sí cómo nosotros técnicamente vamos a resolver ese problema y qué características va a tener. Como digo, de nuevo aquí simplicidad. Las 2-3 características que tengáis las explicáis perfectamente. Luego veremos ejemplos de ellos más concretos. Luego una diapositiva que también puede ser muy útil es el journey, es el viaje, es el cómo el usuario va a utilizar tu aplicación, tu plataforma, la solución que al final y al cabo pues propongas a ellos. Esto en ocasiones suele ser una demo de la propia plataforma, suelen ser unos pantallazos de cómo el usuario recorrerá el uso de la plataforma y diferentes maneras creativas, pero al final lo que queremos es mostrarle al inversor cómo nuestro usuario objetivo va a consumir nuestra solución. Luego un aspecto muy importante para
para los inversores es el business model. En este caso, lo que pretenderemos es informarle a los inversores de cómo vamos a monetizar esta solución. Esto no siempre es tan obvio y muchas de las veces se necesita iterar durante la vida del proyecto el modelo de negocio, ya que en muchas ocasiones los usuarios demandan otro formato quizás más flexible o más seguro a la hora de pagar. Otra de las slides muy importantes es el tamaño de mercado. El tamaño de mercado es, como digo, aquella oportunidad que los inversores quieren tomar y debemos mostrarles por qué deben tomar esta oportunidad. En ocasiones la gente lo que hace es recurrir a estadísticas de internet, pero a mí la estrategia que me gusta seguir es la de poder elaborar el TAM, el SAM y el SOM de manera manual. Es decir, que si nosotros hemos pensado una monetización, hemos pensado un nivel de recurrencia, un nivel de usabilidad, podremos hacer los números y poder decir, oye, ¿cuánta gente hay que tiene este problema en el mercado europeo o el mercado americano o el mercado mundial? En muchas ocasiones el TAM, el SAM y el SOM se diferencian geográficamente, en otras ocasiones por el go to market, en otras ocasiones por cuál es el público objetivo, ya que hay propuestas de valor que pueden ser para diferentes públicos objetivos. Pero aquí al fin y al cabo lo que yo pretendo es que montéis vuestro market size de una manera muy orgánica y no artificial buscando métricas en internet. Y ya por explicar un poco cuáles son las tres diferencias, y es el TAM es el Total Achievable Market, es decir, el total de mercado en el que tú buscas la población mundial de tu público objetivo, puedes estimar un precio medio que se le va a facturar por la solución y obtienes un mercado muy grande, que en ocasiones está en los órdenes de billions. Por otro lado, el SAM es el público más objetivo, es aquel en el cual tú de aquí a 5 años podrás estar facturando. Estamos hablando de centenares de millones para que un inversor vea tu proyecto invertible. En este caso podremos estar reduciendo el mercado a una geografía, por ejemplo España o Europa, si tú empiezas en este mercado, o incluso a un usuario objetivo o a un tipo de cliente. Por último, el SOM es aquel mercado que tú pretendes atacar a corto plazo. Si decíamos que el SAM podía ser una facturación de 5 a 10 años, el SOM podría estar de aquí a un par de años. Como podéis ver, estamos hablando de decenas de millones el que debe ser el SOM para que, como digo, un inversor vea invertible tu proyecto y en tu mercado. Pasando a la slide de los competidores, esta es una slide bastante controvertida, ya que en ocasiones hay diferentes formatos y modelos, por ejemplo, un eje con diferentes características en la que tanto tu empresa como las demás se sitúan diferentes ejes sabiendo qué es lo que tú vas a ofrecer diferente a ellos, y en otras ocasiones se utiliza este formato que veis en pantalla. Como veis, se posicionan en las columnas a las compañías y en las filas a diferentes características y cómo tu empresa se va a destacar con respecto a las otras. Ese es el objetivo. No quiere decir que nosotros tengamos que ser los mejores y ticar, digamos, todas las características. En ocasiones es bueno diferenciarnos porque nosotros hacemos una cosa y la competencia hace otra, y nosotros no siempre tenemos que hacerlo todo. Nosotros no tenemos que ser un all-in-one, sino que en muchas ocasiones el tener foco y el tener un vertical en una solución concreto y no ofrecer todas las características te hace diferencial. Un ejemplo de ello fue el boom de los buscadores, cuando Google, por ejemplo, ofrecía una mejor experiencia de usuario antes que otros buscadores como Bing, que lo que, si no recuerdo mal, ofrecían es un mayor número de páginas indexadas. Google también abogó por ofrecer y indexar las páginas de forma más relevante para la pregunta del usuario, y como veis, esta característica fue la ganadora e hizo tan importante a Google frente a tener millones y millones de páginas indexadas cuando muchas veces no pasamos más de la segunda o tercera página de un buscador. Como veis, no siempre tenemos que tener todas las características, y es que Google se centró, 1, en la usabilidad y 2, en el algoritmo que rankeaba las páginas indexadas para ofrecer una respuesta y una solución a la pregunta del usuario. En la slide del go to market, cómo vamos a llevar de alguna manera el marketing, es decir, cómo vamos a llegar a nuestros clientes, a nuestras empresas, en el caso de que sea B2B. Podremos tener diferentes canales, como veis, LinkedIn, social media, YouTube, etcétera. O podemos tener también partners que nos puedan ayudar, es decir, puede haber empresas que ya estén comercializando un producto a un usuario objetivo y que nosotros podamos canalizar la venta a través de ello compartiendo sinergias. Esta es la estrategia del go to market, no solo en los canales y en los partnerships, sino también en qué regiones y por qué justificamos. Si en una región tenemos más usuarios con este problema, o si es el idioma o incluso la cultura, una cosa que nos va a ayudar a realizar la venta. Por otro lado, tenemos los units economic. En este caso lo que ofreceremos es un poco de métricas en caso de que las tengamos. Como antes mencioné, hay empresas que son simplemente una idea, un proyecto, que son pre-seed, que evidentemente no van a tener ningún tipo de métricas, así que por favor no os inventéis cosas que no tenéis. Incluso aunque tengáis que hacer una estimación, una predicción muy elaborada, no sirve de nada, porque al final eso es humo, y lo que quiere el inversor es saber por qué debe de invertir hoy en ti, qué es lo que le vas a ofrecer. En este tipo de slide lo que se suele incluir son métricas como el ingreso
ingreso recurrente anual, el mensual o incluso retención de usuarios o el churn rate en el caso de que sea una suscripción, el modelo de negocio. Por otro lado, el roadmap lo que nos muestra es dónde estamos nosotros actualmente, cuáles son los diferentes hitos relevantes para el inversor, ya sea de go-to-market, ya sea de producto, cómo vamos a nosotros a estructurar nuestro roadmap en base a la inversión que pensamos recibir, cuándo pensamos recibirla, para qué. Ya por último, una de las slides más importantes y que en ocasiones podéis poner de las primeras. Al final el orden digamos no altera el producto, y es que nosotros, como he dicho antes, tenemos que sacarle partido a nuestro fuerte. Habrá slides que no podamos poner y otras que serán muy importantes, como es el equipo, y que no solo es importante al principio sino también cuando la startup está más avanzada. Esta slide lo que debemos mostrar es por qué los integrantes de la startup, del proyecto, son los indicados para solucionar este problema y para entrar en este mercado. A continuación tenemos la financiación, cuánto estamos levantando, para qué queremos el dinero y qué parte de ella están comprometidos. Fundamental justificar por qué necesitamos dinero. A mí siempre me gusta justificar el levantar capital para pisar el acelerador. Para mi gusto, una startup, a no ser que sea muy tecnológica o sea que requiera mucha investigación, digamos pues empresas más biotecnológicas, una empresa de software debe subsistir sin apenas un euro. Es decir, debemos encontrar product market fit, y una vez que encontramos esos usuarios que nos están pagando, entonces deberemos levantar dinero inicialmente en un proyecto semilla para empezar a maquinar el proyecto a nivel de marketing. Por tanto, para mí, que necesitamos nosotros es levantar dinero cuando nosotros sepamos que metiendo e invirtiendo un euro vamos a generar 2 y 3 euros y poner en marcha esta máquina de hacer dinero. Por último, es muy importante acabar con una frase pegadiza, con un call to action que conecte con el inversor. Siempre las personas en presentaciones prestan más atención al inicio y al final, por lo que el final de nuestra presentación debe ser también súper importante y debe ser súper influyente. Siempre vamos a tener un tiempo limitado de slide. Yo os recomiendo que siempre escojáis las que son más importantes y, como digo, las que os van a hacer diferenciales. En caso de que un inversor os pregunte por algún tema que no habéis tocado por falta de tiempo, podéis tener esas slides al final de la diapositiva después del call to action, y que podréis utilizar en caso de que os hagan preguntas y que vosotros podréis justificar con falta de tiempo para explicar todos los miles de puntos que puede tener un proyecto y una startup. Vale, ahora quiero apoyarme también en una de las métricas que nos ponía Nacho, que es cuánto tiempo tarda un inversor en ver tu pitch y tu investor deck, y no es más de 2 minutos y medio, y en este tiempo el inversor ya ha decidido si va a invertir o no, o si es atractiva tu empresa. También nos hablaba de en qué orden leíamos cada una de las palabras que había en esta pantalla. Al final lo que nos comentaba es que el número 6 es clave. No debe haber más de 6 elementos en las diapositivas, ya que no vamos a prestar más atención que a 6 elementos de forma instantánea, y como os dije, ese momento instantáneo es fundamental para atraer e influir en vuestro público objetivo y que decidan si les gustáis o no. Otro ejemplo de en qué orden elegimos y leemos las diapositivas: si la habéis leído por primera vez, veréis que primero leeréis la frase que está en naranja, luego la que está justo debajo y por último la que está arriba a la derecha. Nacho también nos pedía que siempre optáramos por una plantilla, siempre utilicemos un título y un subtítulo, y que siempre sigamos ese patrón respetando una serie de márgenes, tanto laterales como la parte de arriba como la parte de abajo. También nos pedía que seamos consistentes con el tipo de visuales que utilizamos y de gráficas, es decir, si nosotros utilizábamos siempre fotografías reales, siempre consistentes con ese formato. Si utilizábamos un tipo de icono, que siempre fuésemos constantes con ese tipo de icono. Aquí Nacho nos decía un ejemplo de cómo esta frase realmente, si tú te paras a leerla, es imposible que le estés haciendo caso al interlocutor. Por tanto, lo que nos refleja es cómo debemos abogar por la simplicidad. A continuación nos ponía una serie de ejemplos y cómo la paleta de colores podía identificarnos a una compañía u otra, y es como esta evidentemente nos recordaba a Spotify, o como esta otra evidentemente nos recordaba a Amazon. También es súper importante elegir bien una paleta de colores, y cómo elegir el color azul y el rojo es desagradable a la vista, y cómo debemos escoger siempre una paleta de colores atractiva, siempre con un color primario, un color secundario y uno para destacar y que nos llame la atención. Incluso como la tipografía nos puede recordar a una compañía, y es que, por ejemplo, utilizar la letra helvética en color rojo y con la primera letra en negro, como todos ya habréis pensado, nos recordaba a la marca Kinder. Un error que es muy común es que una slide no siempre significa una sección. Si tú necesitas poner una slide, una sola palabra, en la siguiente slide otra palabra, pero todo ello aboga por el problema, no pasa nada, está bien. Nosotros queremos simplicidad. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. De nuevo, espero que os haya servido mucho, espero que no me haya dejado nada en el tintero, y que si tenéis cualquier duda me lo podéis dejar en comentarios y lo resolveré sin ningún tipo de problema. Muchas gracias por seguir ahí un día más y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.